A partir de hoy, en todo el estado de Chihuahua, se prohibirán las operaciones de bares, centros nocturnos, salones de eventos, casinos, spas y estéticas. Se cerrarán bibliotecas, comercios, tiendas en centros comerciales, negocios semifijos y ambulantes, además de cines, museos, teatros, centros culturales, gimnasios, iglesias y centros de culto. También parques, plazas y centros deportivos. Los restaurantes no podrán dar servicio en el lugar y deberán limitarse a servicio a domicilio o para llevar. Las tiendas de autoservicio tendrán aforo reducido dependiendo del tamaño, y los hoteles podrán operar al 15% de capacidad y sin áreas comunes. La venta de bebidas alcohólicas solo estará autorizada de lunes a miércoles, de 9 a 6 de la tarde. Los depósitos y licorerías deberán permanecer cerrados fuera de estos horarios. Las actividades industriales podrán operar al 30% de capacidad o al 60% en el caso del área automotriz. Las únicas actividades que podrán operar al 100% y con medidas sanitarias serán las consideradas esenciales, entre las que se encuentran la venta de alimentos, los consultorios médicos y dentales, obra pública, estancias infantiles, papelerías y centros de rehabilitación. World Health Organization do not advocate lockdowns as a primary means of control of this virus. The only time we believe a lockdown is justified is to buy you time to reorganize, regroup, rebalance your resources, protect your health workers who are exhausted. But by and large, we'd rather not do it. Just look at what's happened to the tourism industry, for example, in the Caribbean or in the Pacific, because people aren't taking their holidays. Look what's happened to smallholder farmers all over the world because their markets have got dented. Look what's happening to poverty levels. It seems that we may well have a doubling of world poverty by next year. We may well have at least a doubling of child malnutrition because children are not getting meals at school and their parents in poor families are not able to afford it. This is a terrible, ghastly global catastrophe, actually. And so we really do appeal to all world leaders. Stop using lockdown as your primary control method. Develop better systems for doing it. Work together and learn from each other. But remember, lockdowns just have one consequence that you must never, ever belittle, and that is making poor people an awful lot poorer. Seguimos hablando de la economía mexicana que no termina de componerse y bueno, no va a terminar por mucho tiempo. Lo que tenemos hasta ahorita de información nos confirma que hemos rebotado del punto más bajo que ocurrió, usted lo sabe, en mayo. Entre abril y junio, el segundo trimestre, tuvimos una caída muy considerable de la economía, producto de que en abril y mayo hubo que encerrarse, realmente sin ningún sentido, porque no nos encerramos todos, de manera que no hubo ninguna reducción en el contagio, y esto lo que significó es pues que seguimos enfermándonos, no se redujo el crecimiento de la pandemia en nuestro país, y lo que sí logramos fue achicar la economía. Entonces estuvo todo hecho con las patas, como acostumbramos. Podíamos haberlo hecho mejor. Por ejemplo, podríamos no haber hecho ninguna cuarentena. No hubiera habido ninguna gran diferencia, me parece, en términos de contagio, y la economía no se hubiera lastimado tanto. O bien podríamos haber hecho como hicieron la mayor parte de los países de Occidente, una cuarentena con recursos desde el gobierno para impedir que el golpe fuera tan duro en las empresas y en los hogares, pero elegimos el peor camino y bueno, ahora estamos cosechando. Este comportamiento de nuestra economía también se ve reflejado en materia de empleo y de generación de espacios de desarrollo de la población. Usted recuerda, andamos todavía 10% por debajo de la población que trabajaba en el mes de marzo. Esta caída de 10% pues es importante porque significa que 1 de cada 10 trabajadores no ha podido recuperar empleo, y de quienes sí lo han recuperado o lo mantienen, el ingreso también ha caído en una proporción similar, un poquito menos, por ahí de menos 8%, de manera pues que 1 de cada 10 trabajadores
ya no tiene chamba, y de los que sí tienen, pues el ingreso se ha reducido al 90%. Entonces la cantidad de personas que compran es menor y su ingreso es menor, de manera que las ventas no se pueden recuperar muy bien. Agosto había sido un mes bueno para las ventas, septiembre ya no lo fue tanto, según los datos de la ANTAD. Creo que en las demás áreas vamos a ver una cosa similar. Por ahí de agosto, septiembre vamos a estar viendo un estancamiento en el comportamiento de la economía, pero es un estancamiento a 10 puntos abajo de donde estábamos antes, de manera que la situación no es una situación sencilla. Es importante percibir que lo que ha estado pasando es una pérdida de capacidad productiva. Hemos perdido una cantidad muy significativa de empresas. Pero tenemos grandes desventajas. Muchos de los países que tenían un confinamiento salieron de él hace ya algunos meses y nosotros entramos. En muchos lugares están haciendo las burbujas al estilo de la NFL, NBA en los Estados Unidos, y en el ámbito olímpico muchos países están entrenando con sus mejores circunstancias en el ámbito del alto rendimiento, y nosotros no lo estamos haciendo. Estamos siendo omisos, no estamos generando ese esquema pensando que guardar la forma física en tu casa te va a dar cierto nivel, y eso es total y absolutamente falso. Nunca se ve equiparar un entrenamiento en tu casa o en un parque, un jardín, a los gimnasios, a las albercas, a las pistas, a todo lo que es el esquema. A los campamentos. Totalmente, el contacto con los entrenadores, con los equipos multidisciplinarios. Hoy hay una desnutrición emocional, hay muchas preocupaciones. La pandemia impacta de manera no solo sanitaria, económica, política, social. Hay mucho desempleo. Y por supuesto que los deportistas estamos entreverados en todas las clases sociales, en todas las latitudes. Esas preocupaciones, por supuesto, a todos nos afectan. Entonces, sabemos, y tengo casos, no voy a decir nombres porque no me correspondería. Hay varios olímpicos, medallistas olímpicos, que están viviendo una crisis muy importante, porque sus familiares, sus hijos, su círculo afectivo más cercano ha perdido el empleo, porque no hay recursos económicos. Entonces, bajo esta consideración, Ricardo, creo que tenemos grandes desventajas. Mejor vamos a darle sustento a lo que debe de ser el deporte y la cultura física para nuestro país. Vamos a darle una orientación de transversalidad con la salud, con la educación, con el bienestar social, también con la economía, que es algo muy importante, con la seguridad pública. Vamos a darle un rostro en donde se ponga en relieve el deporte social, el deporte para todos. Hay un plan mundial de la Organización Mundial de la Salud que busca para el año 2030 disminuir globalmente el 15% del sedentarismo. En México no estamos haciendo nada, cada vez somos más sedentarios. Hay una serie de objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en donde el tema de la activación física es básica y no estamos haciendo mucho. Entonces, yo creo que asumamos esta realidad, hagamos replanteamientos, hagamos que todas estas figuras del deporte paralímpico y olímpico le sirvan a la sociedad, que tengamos una recompensa por justicia como un derecho adquirido y como un derecho humano, pero que también nos comprometamos a dar un poco de nuestro conocimiento y nuestra presencia y nuestra experiencia a las escuelas, a las organizaciones, en las fábricas, en escenarios en donde una plática nuestra, en donde una presencia nuestra, en donde nuestra imagen, nuestro nombre pueda coadyuvar para algo. Hoy estamos en varias cruzadas. Creo que nos tenemos que sumar a la prevención de las adicciones, a generar una cultura de autocuidado de la salud, pero también, Ricardo, a generar una cultura cívica de la paz. Entonces, yo ubicaría más los esfuerzos en ese sentido.
Yo estoy cierto que lo que tiene que caracterizarle a esta comunidad, que a veces es vista como apática, hoy en día es una gran participación, con responsabilidad, con seriedad, pero sobre todo con madurez. Este episodio hay que aprovecharlo, hay que generar que el deporte le sirva a la sociedad, a la humanidad. Tenemos problemas de letalidad y de morbilidad por el COVID-19 y las enfermedades no transmisibles tienen que combatirse con activación física. Entonces creo que hay que combatir el sedentarismo. Tendríamos que visualizar, y yo ese es el llamado que hago a la comunidad deportiva, no quedarnos ya en los lamentos. Vamos a ser resilientes, vamos a replantearnos, propongamos temas viables y yo creo que ya lo que pasó, pasó y démosle la vuelta a la página. México requiere íconos, ídolos, México requiere paradigmas, sobre todo en un escenario como el que estamos viviendo, y la humanidad también requiere unos Juegos Olímpicos y unos Juegos Paralímpicos diferentes tal vez, diferentes porque a lo mejor serán sin público, pero unos juegos que transmitan a través de los medios digitales y la televisión lo que es la resiliencia, lo que es la disciplina, la constancia y el trabajo. Pues solo termino con dos frases, dos domingueras, una ya la dijimos. No protestas, sí propuestas, y no importa de dónde venimos, sino lo importante es a dónde vamos. Muchas gracias.